Hola, hola, bendiciones a todos. Hoy, en este nuevo día, seguimos leyendo el libro de Números. Hoy lo haremos en los capítulos del 9 al 12. Y cuando comencemos en el capítulo 9, vamos a ver que se cumple el primer año desde la liberación del pueblo. Y es el Señor quien habla a Moisés recordando que el pueblo debe celebrar la fiesta de la Pascua. Esta celebración debía ser celebrada conforme a los estatutos y ordenanzas que ya habían sido entregados. Y es respetando esta ordenanza donde un grupo que estaba contaminado a causa de una persona muerta se acerca a Moisés para preguntar por qué ellos no podrían celebrar. Esto habla de un anhelo de poder celebrar y adorar por parte de un grupo y la respuesta de Moisés está llena de sabiduría también, porque les dice, esperad y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros. Esto es como decir, mira, esta es una orden de Dios, por lo tanto el único que podría permitir algo diferente es Él mismo. Pero también es una manera del respeto que tenía Moisés en esperar a Dios ante la toma de una decisión respecto al pueblo, el consultar a Dios antes de una decisión importante. Y la respuesta del Señor muestra misericordia y en esta también se aclara otro punto. No solo el que está inmundo por causa de un muerto, sino que el que anda de viaje lejos también podrá celebrar la Pascua un mes después. Pero aquel que no está inmundo, que no ande de viaje, que no está y no celebre, será cortado entre el pueblo. Al terminar el capítulo 9, donde nos cuenta que una vez establecido el tabernáculo, su presencia iba en forma de nube en el día y en forma de fuego en la noche, que si la nube se levantaba, ellos caminaban, que si la nube se detenía sobre el tabernáculo, ellos también se detenían, que si la nube se detenía 2 días o un mes o un año, ellos obedecían, ellos guardaban la ordenanza. Y por lo tanto podríamos decir, hasta acá está todo bien. Luego en el capítulo 10 vamos a ver cómo las trompetas pasan a ser algo importante en medio del pueblo. Estas serían utilizadas como guía en su viaje, serían utilizadas también en medio de la guerra y también utilizadas en las celebraciones como señal. Al final del capítulo 10 podremos ver cómo la nube del Señor iba sobre ellos mientras caminaban en el desierto, en una clara señal de protección y de guía de parte de Dios en medio del pueblo. Cuando llegamos al capítulo 11, vemos cómo el pueblo comienza a quejarse. ¿Se ha dado cuenta que la queja es contagiosa? Es decir, esto cuando vemos a alguien quejarse, otros empiezan a pensar que éste tiene la razón y si más se quejan, más se expande. Y se expande tanto que llega a todos los rincones o a todos los extremos. Y es justamente en un extremo donde el Señor muestra su ira en torno a esta queja por parte del pueblo. Vemos como los extranjeros que iban con ellos, es decir, aquellos que pertenecían seguramente a los egipcios, dice que tenían un deseo insaciable, pero nuevamente, esto contaminó al pueblo. Los hijos de Israel lloraron deseando carne, estaban aburridos del maná, ese maná que nosotros ya vimos y aprendimos que era el pan de los ángeles. Y esta situación nos debe hacer reflexionar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la promesa de vivir en su reinado, en un cielo nuevo, una tierra nueva, esto es un futuro que no conocemos, pero si el Señor nos ha descrito claramente cómo es a través de su palabra, nosotros no lo hemos visto, quizás no logramos siquiera imaginar los detalles de tan maravillosa promesa. Cuando llegamos a Cristo, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, pero al mismo tiempo somos separados del mundo. Las pasiones, los deseos que desata este mundo, nosotros somos apartados de ellas. Y quizás muchas veces pensamos que este mundo pareciera ser no tan malo, que hay cosas que son agradables, que queremos también nosotros poder disfrutar, pero que pertenecen a este mundo. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de que no sea nuestra carne anhelando, como en este momento vemos que anhela el pueblo, aquello que se encontraba en Egipto en medio de su esclavitud. En nosotros debemos cuidar que sean nuestros deseos aquellos que quieren ser saciados, incluso aquellos quizás que están más ocultos. Nosotros debemos confiar en la promesa de Dios. Debemos mirar hacia ese futuro que está por venir, rechazando por completo la esclavitud a la que estábamos sujetos. Aunque pareciera tener cosas buenas, no tan malas o agradables, tenemos que recordar que jamás será un mejor lugar el camino que el destino que se nos ha ofrecido a nosotros como ciudadanos del cielo. Hoy quizás nosotros podemos estar en medio de un desierto, quizás algunos en lugares más inhóspitos que otros,
Pero no debemos mirar esto, solo debemos mirar hacia adelante. Debemos confiar en su promesa, en esa tierra prometida para nosotros, la cual será mucho mejor que la que incluso nuestra mente puede llegar siquiera a imaginar. Debemos recordar en todo momento que el Señor también está frente a nosotros y nos guía de día y nos guía de noche. Por lo tanto, también nos protege en medio de este caminar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en esa tierra prometida, el paraíso, el cielo, y que mientras caminamos, Él nos sigue cuidando, va con nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Debemos evitar la queja, debemos evitar anhelar las cosas que el Señor ya arrancó de nuestras vidas. Y hay un punto claro, no hay nada en esta parte de la vida que se compare siquiera con las promesas eternas que hemos recibido. El pueblo que había sido liberado está dispuesto a dejar su libertad con tal de volver a probar el pescado, los pepinos, los melones, el puerro, la cebolla y los ajos. Suena absurdo, ¿cierto? Pero nosotros también debemos reflexionar. Cuando muchas veces pensamos absurdamente y deseamos algo que tiene este mundo y no pensamos en las promesas del Señor, y así recordar que ya tenemos suficiente, que ya tenemos más de lo que necesitamos. También no debemos olvidar esto, evitemos las quejas, no se te ocurra desafiar a Dios, más confía en Dios. No pienses en el hoy, no pienses en el ayer, piensa en su promesa, piensa en la maravilla del poder de las promesas eternas que han sido ofrecidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 11 yo te quiero recomendar hoy día que lo puedas leer detenidamente, que medites en él, porque creo que está lleno de enseñanzas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando el Señor dice que dará de comer hasta que se aburran comiendo carne. Moisés sabe la cantidad de personas que eran el pueblo y por lo tanto, en su razón, esto era simplemente imposible. Moisés decía que ni siquiera degollando todas las ovejas o bueyes podrían obtener tanta carne. Incluso pensaba Moisés que ni siquiera juntando todos los peces del mar podría ocurrir esto. Sin embargo, el plan de Dios no era ni lo uno ni lo otro. El plan de Dios era diferente pero efectivo. Dios cumpliría su promesa, pero la razón del hombre no era capaz siquiera de pensar el cómo Dios iba a cumplir su promesa. Muchas veces quizás nos puede pasar lo mismo. Nosotros pedimos al Señor y el Señor escucha y otorga, pero nosotros pensamos que será a nuestra forma, como nosotros pensamos. Sin embargo, bien sabemos y declara las Escrituras que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dice el Señor en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Moisés se hacía la pregunta y decía, ¿cómo haré para sacar carne y alimentarlos? Pero el Señor le recuerda a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Nosotros debemos confiar en el poder del Señor en medio de nuestra oración. Debemos entender que Él nos escucha, que Él responderá y solo debemos confiar en que Él va a cumplir, pero no debemos cuestionar ni pensar el cómo. El Señor en este caso definitivamente les dio tanto, pero tanto, que era para aburrirse comiendo carne. Dice que era un día de camino hacia el lado, con 2 codos de espesor. Esto es como casi 1 metro de alto. Y muchos comentaristas piensan que las aves volaban hasta esa altura y la gente las tomaba fácilmente, y no es que estuvieran todas apiladas. Un Homer, que es la medida que se menciona acá, dice que equivale entre 30 y 40 litros. Por lo tanto, dice que el que menos recogió 10 Homers, es decir, 300 a 400 litros de carne. También vemos cómo la queja del pueblo provoca el desánimo en Moisés. Y este capítulo, como Moisés le dice al Señor que es demasiada carga para él solo, y el Señor dice que sacará del espíritu que reposa sobre Moisés y lo pondrá sobre 70 ancianos, para que estos lo ayuden a llevar esta carga. Es importante leer en detalle porque el espíritu que es depositado sobre los 70 hombres es el Espíritu Santo. Esto lo confirma Moisés. Ante la reprensión a Josué, él dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Por lo tanto, acá por eso nosotros tenemos la certeza, dice que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos.
Y ese mismo anhelo deberíamos tener todos nosotros, independientemente de que nosotros podamos tener mayor afinidad entre una persona y otra. Nosotros todos deberíamos desear que ojalá todos pudieran ser profetas, es decir, todos pudieran proclamar la palabra del Señor y que todos estuvieran llenos de su Espíritu Santo, sin envidia, sin pensar, oye, ¿por qué esta persona acá o esta persona? No, al contrario, mientras más personas hablen del Señor, mientras más personas sean guiadas y que sea el Espíritu Santo hablando, cuánto más nos deberíamos gozar. Por último, en el capítulo 12 veremos que podríamos llamar la atención de los hermanos de Moisés. Estos hermanos de Moisés estaban murmurando contra él. ¿Y cuál fue el origen del problema? Los familiares. En este caso, la cuñada sobre la cual hay división y algunos piensan que es Séfora, la que ya conocemos, y otros piensan que es una nueva mujer que tomó a Moisés. Pero eso da lo mismo. Acá lo importante es cómo los hermanos de Moisés cuestionan a Moisés, creyendo que ellos podían estar a la altura de él. Esto nos debe recordar que nuestra posición frente a pastores o ancianos de la iglesia, una cosa es que el Señor a veces nos utiliza en determinados momentos para su obra, pero es a ellos a quienes el Señor ha designado a cargo de su iglesia. Es el Señor el que ha sustentado su ministerio, el que seguirá guiándolos y ellos estarán hasta que el Señor diga. Y nosotros solamente debemos dar gracias y estar orando por ellos. En ningún caso, como ocurre acá y vemos, empezar a murmurar, ya que tenemos que recordar que en estos puestos es el Señor quien los ha colocado. También en este capítulo nos cuenta que Moisés era más humilde que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, lo que nos muestra el camino que debemos buscar siempre, al igual que nuestro Señor Jesucristo, la humildad de corazón y evitar finalmente el orgullo, la altivez. Es maravilloso ver cómo el Señor les dice que Él ha decidido hablar cara a cara a Moisés por su fidelidad y que esto es exclusivo, ya que si hay profetas entre ellos, Él se va a manifestar por medio de visión o sueños. Vemos como Aarón también intercede por su hermana ante Moisés. Él también en esta intercesión reconoce sus faltas, reconoce sus pecados y Moisés atiende e intercede por ellos y el Señor expulsa finalmente a María por 7 días, pero es una muestra infinita de misericordia, ya que en estricto rigor, al estar ella llena de lepra, debería haber estado fuera del pueblo prácticamente para siempre. Es tanta la misericordia del Señor que incluso dice que el pueblo esperó estos 7 días para que ella pudiera volver y así poder continuar con el camino. También nosotros deberíamos reflexionar y meditar en esto. Debemos estar orando e intercediendo por otros. No solo por nuestros hermanos en Cristo, sino también por todos aquellos que hoy están envueltos en sus delitos y pecados.